Era la hija de uno de los hombres más ricos del país. Con solo 7 años, perdió la capacidad de caminar, se quedó sin cabello, y los médicos dijeron que solo le quedaban 15 días de vida. Ningún tratamiento funcionó. No quedaba esperanza, hasta que un día, dentro de un aula, un niño pobre con una mochila desgastada se acercó a ella. Mientras todos se reían de ella, él hizo algo increíble. Sacó un sobre de su bolsa y dijo: «Tengo pruebas. Vas a vivir». Lo que reveló después dejó incluso a los médicos en shock. Antes de continuar con esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle like al video. Y no te olvides de comentar abajo desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saberlo. Livia tenía solo 7 años cuando todo en su vida cambió. Era la única hija de Enrique, un empresario rico y poderoso que tenía todo lo que el dinero podía comprar, excepto una cura para la enfermedad de su hija. Todo comenzó con cosas pequeñas. Livia tropezaba a menudo, se sentía débil y se quejaba de dolor en las piernas. Los médicos hicieron pruebas y pronto llegó el diagnóstico. Tenía una enfermedad neurológica rara que empeoraba muy rápido. En cuestión de semanas, Livia perdió el control de sus piernas y se vio obligada a usar una silla de ruedas. Su condición no se detuvo ahí. Como parte de los muchos tratamientos que intentaron, su cabello comenzó a caerse debido a los medicamentos fuertes. Algunos de esos tratamientos eran dolorosos, otros daban falsas esperanzas, pero ninguno funcionó. A pesar de todos los esfuerzos de Enrique, nada mejoró su condición. La familia visitó especialistas en diferentes países, intentaron métodos de curación alternativos, pero nadie tenía una respuesta. Entonces llegó la peor noticia. Los médicos le dijeron a Enrique que Livia solo tenía 15 días de vida. No había nada más que nadie pudiera hacer. Enrique no podía creerlo. 15 días. Se sentía como una pesadilla. No podía aceptar que a su hija, tan llena de vida, le quedara tan poco tiempo. Pasó noches en vela buscando en internet, llamando a médicos y ofreciendo sumas enormes de dinero a cualquiera que pudiera ayudar. Rogó a científicos, contactó clínicas que ofrecían tratamientos experimentales e incluso recurrió a la curación espiritual. Cada día se sentía como una carrera contra el tiempo, pero con cada hora que pasaba quedaba claro que nada estaba funcionando. Enrique era conocido como un hombre que siempre ganaba, que siempre encontraba una salida. Pero ahora estaba indefenso. Aún así, se mantuvo fuerte por Livia, escondiendo sus lágrimas y fingiendo que todo estaba bien. Entonces, un día, Livia pidió algo sencillo. Quería volver a la escuela. No le importaban más hospitales ni medicinas. Todo lo que quería era volver a sentarse en clase, reír con sus compañeros y sentirse como una niña normal, aunque fuera solo por un rato. Enrique se sorprendió, pero sabía que tenía que concederle su deseo. Lo organizó todo. Informó al personal de la escuela, preparó su silla de ruedas para el transporte y puso enfermeras de guardia por si pasaba algo. Enrique esperaba que la escuela la recibiera con amabilidad. Creía que sus compañeros y maestros estarían felices de verla de nuevo. El primer día de regreso, Livia llevó un pañuelo colorido para cubrir su cabeza calva. Sonrió con nervios mientras entraban por las puertas de la escuela. Su padre le apretaba la mano con fuerza, tratando de ser valiente, pero la realidad fue dura. Apenas llegaron, Enrique notó el silencio. Algunos estudiantes se quedaron mirando, otros susurraron. Los maestros forzaron sonrisas, pero había tensión en el aire. Livia fue ubicada en su antigua aula, pero todo se sentía diferente. Los pupitres, la pizarra, incluso el aire. Miró alrededor esperando sentirse en casa, pero en lugar de alegría, se sintió una extraña. Los niños evitaban mirarla a los ojos, inseguros de cómo actuar. Nadie dijo nada cruel en voz alta, pero el silencio hacía suficiente ruido. Livia sabía que las cosas ya no eran iguales. Intentó participar en las actividades, aunque no podía caminar ni correr como los demás. Respondía preguntas cuando la maestra la llamaba.
Sonreía cuando alguien hacía un chiste y reía incluso cuando le dolía respirar. Pero la distancia entre ella y los otros estudiantes crecía. Algunos de sus viejos amigos ya no se sentaban cerca. Unos pocos hablaban con ella un minuto, y luego se alejaban con torpeza. En el recreo, se quedaba sola. Nadie la invitaba a jugar, y ella no podía perseguir a nadie, aunque lo intentara. Se sentaba en su silla de ruedas mirando desde lejos cómo los demás corrían y jugaban como siempre. Livia quería unirse, sentirse incluida, pero también entendía, quizá más de lo que debería una niña de 7 años, que su presencia les recordaba a todos algo aterrador: enfermedad, dolor, muerte. Aún así, no lloró. Ella había pedido volver, y esa era la realidad. Ya no era parte de su mundo del mismo modo, y ellos no sabían cómo manejarlo. Enrique observaba todo de cerca desde su coche en el estacionamiento de la escuela, asegurándose de que la ayuda estuviera cerca si hacía falta. Él había esperado que este regreso a la escuela trajera alegría a su hija. Pensó que podría darle algo de paz, algo por lo que vivir, aunque solo fuera por unos días más. Pero verla apartada, ignorada y tratada como alguien diferente, le rompió el corazón. Se sintió impotente otra vez. ¿Debería sacarla y llevarla a casa? ¿O debería dejarla quedarse y vivir la experiencia que ella misma había pedido, aunque no fuera como lo habían imaginado? Recordó lo emocionada que había estado la noche anterior, eligiendo la ropa y el pañuelo que iba a usar. Recordó la esperanza en sus ojos. Ese recuerdo lo hizo quedarse en silencio y esperar. Tal vez mañana sería mejor. Tal vez alguien se sentaría con ella. Tal vez alguien la invitaría a jugar un juego de mesa durante el recreo. Enrique se aferró a ese tal vez, incluso cuando todo indicaba lo contrario. Livia volvió a la escuela al día siguiente y también al siguiente. Cada día era parecido. Hacía todo lo posible por encajar y algunos estudiantes intentaban hablar con ella, pero nunca duraba mucho. Su energía se desvanecía. Su cuerpo estaba más débil, pero su espíritu seguía fuerte. Escuchaba las lecciones, levantaba la mano e incluso una vez contó una historia divertida durante la lectura. Algunos niños rieron. Ese momento lo significó todo para ella. No era la cálida bienvenida que había imaginado, pero era real, y lo real era suficiente. Al quinto día, una niña se quedó con ella durante el recreo y le preguntó por sus dibujos animados favoritos. Durante 15 minutos, Livia se sintió como cualquier otra niña. Enrique notó el pequeño cambio y sonrió. No era perfecto, pero era algo. A medida que el conteo hacia sus últimos días continuaba, cada segundo en la escuela se volvió un recuerdo precioso. Livia había pedido algo simple, y aunque vino acompañado de tristeza, lo vivió. Su regreso a la escuela no estuvo lleno de alegría, pero sí de significado. En la escuela, las cosas no se volvieron más fáciles para Livia. Desde el primer momento en que llegó en su silla de ruedas, los otros niños empezaron a mirarla y susurrar. Cuando vieron su cabeza calva, se rieron. Algunos señalaron y pusieron caras. Otros se susurraron apodos crueles. La llamaban la niña calva triste y robot roto. Incluso su manera lenta de hablar, causada por los medicamentos y el cansancio, se convirtió en motivo de burla. Los niños ponían los ojos en blanco cuando tardaba en responder o parecía confundida. Durante las clases, evitaban sentarse cerca de ella. En el recreo, se mantenían alejados, formando pequeños grupos cerrados a los que ella no podía entrar. Algunos maestros intentaron detener las burlas. Hablaban con firmeza a los estudiantes, pidiéndoles que fueran amables. La orientadora escolar incluso dio un discurso sobre inclusión, pero nada cambió demasiado. Los niños eran educados frente a los adultos, pero a sus espaldas la crueldad continuaba. Livia sintió como el dolor emocional crecía, pesado y constante, sumándose al dolor físico que ya agotaba su cuerpo cada día. Cada día regresaba, aunque sabía lo que la esperaba. Intentaba concentrarse en sus lecciones e ignorar los susurros y las miradas, pero era difícil. A veces,
Se sentaba sola durante el recreo, fingiendo leer o mirando al suelo solo para evitar encontrarse con los ojos de alguien. En el almuerzo, solía comer en silencio, moviendo la comida en su plato. Sus maestros le preguntaban cómo se sentía y ella siempre respondía, bien, con una pequeña sonrisa, tratando de mostrarse fuerte. No quería llamar la atención ni pedir un trato especial. Solo quería sentirse normal, como cualquier otro estudiante. Pero la distancia entre ella y el resto de la clase seguía creciendo. Sus compañeros no sabían cómo actuar con ella, y en lugar de intentarlo, se alejaban. Lo que más dolía no era lo que decían, sino cómo la miraban, como si ya no perteneciera allí, como si se hubiera vuelto invisible aunque estaba justo frente a ellos. Pero entonces apareció Kyo. No era como los otros niños. Era callado, reservado y rara vez hablaba en clase. Usaba la misma camiseta verde descolorida casi todos los días y llevaba una vieja mochila rota con un cierre faltante. Venía de un barrio pobre y tampoco tenía muchos amigos. Tal vez por eso notó a Livia cuando nadie más realmente lo hizo. Un día, durante el recreo, mientras todos los demás jugaban o hablaban en sus grupos de siempre, Caio se acercó a Livia. No dijo nada al principio. Simplemente se sentó a su lado en el banco donde ella esperaba sola. Después de un minuto o dos, le preguntó su nombre, aunque ya lo sabía. Livia lo miró, sorprendida de que alguien le hablara sin una sonrisa falsa o una mirada rara. Dijo su nombre en voz baja. Él asintió y dijo que el suyo era Kyo. No la trató como un proyecto ni como alguien digno de lástima. La trató como a una persona, como a una niña. Desde ese día, Kyo comenzó a pasar todos los recreos con Livia. No hacía muchas preguntas al principio, y tampoco intentaba animarla con bromas tontas o energía exagerada como otros chicos. Él simplemente se sentaba con ella, le preguntaba qué le gustaba hacer y la escuchaba. Hablaban de caricaturas, libros y videojuegos. Livia le contó sobre su peluche favorito y cuánto extrañaba ir al parque. Kyo le habló de su perro y de cómo le gustaba dibujar, aunque no tenía muchos lápices de colores en casa. Tenían vidas muy diferentes, pero en esos momentos simplemente se conectaban. Caio nunca miraba su silla de ruedas por mucho tiempo, y nunca le preguntaba por qué hablaba tan despacio. Esperaba pacientemente a que terminara sus pensamientos y sonreía cuando ella decía algo gracioso. Poco a poco, sin palabras fuertes ni promesas, comenzó a crecer una amistad silenciosa. Era la primera vez desde que había vuelto a la escuela que Livia sentía que alguien realmente la veía. Una tarde, mientras estaban sentados en el mismo banco, Livia se giró hacia Kyo y le dijo la verdad. Su voz era tranquila pero seria. Le contó sobre su enfermedad y cómo los médicos le habían dicho que solo le quedaban 15 días de vida. No lloró ni apartó la mirada. Lo dijo como un hecho, algo que ya había aceptado. Caio no dijo nada al principio. La miró con los ojos muy abiertos, tratando de entender lo que significaba. Había oído hablar de niños enfermos antes, pero esto era diferente. Era su amiga, la niña que sonreía con sus historias y le preguntaba por sus dibujos. Después de unos segundos, finalmente habló. ¿Tienes miedo?, preguntó. Livia pensó un momento y respondió. Un poco, pero no quiero desperdiciar el tiempo que tengo estando triste todo el tiempo. Caio asintió lentamente. No sabía qué más decir, pero por dentro sintió que algo cambiaba. Una mezcla extraña de enojo, tristeza y determinación se formaba en su pecho. Esa noche Caio no durmió mucho. No dejaba de pensar en lo que Livia había dicho. 15 días. Ese número se quedó en su mente como un letrero parpadeante. Pensó en todas las cosas que ella tal vez nunca podría hacer. Volver a jugar afuera, viajar, crecer. Pensó en lo injusto que era que alguien como ella, que no había hecho nada malo, tuviera que enfrentar algo tan terrible. A la mañana siguiente se levantó temprano y buscó por toda su casa algo que pudiera regalarle. Encontró un cuaderno con solo unas pocas páginas limpias,
y decidió convertirlo en algo especial. En la escuela, se lo dio en silencio. «Hagamos un libro de recuerdos», dijo. «Cada día escribiremos algo bueno». Livia sonrió ante la idea. Era algo simple, pero significaba mucho. Durante el resto del día, pensaron qué escribir en la primera página. Cayo no sabía si eso cambiaría algo, pero en el fondo se hizo una promesa silenciosa. No la dejaría enfrentar esos días sola. A la mañana siguiente, el aula se veía diferente. Había globos de colores pegados a las paredes, y una pequeña mesa en la esquina tenía un pastel de chocolate con glaseado rosado. Vasos de plástico y platos de papel estaban apilados al lado, junto con un montón de sombreritos de fiesta baratos. Era el cumpleaños de Livia, o al menos eso dijo la maestra. En realidad, su cumpleaños sería dentro de 2 meses, pero todos sabían que tal vez esa sería la única oportunidad de celebrarlo. La maestra, tratando de mantenerse alegre, aplaudió y pidió a la clase que cantara. Algunos niños se unieron, otros solo murmuraron las palabras. El ambiente era extraño, nadie lo decía en voz alta, pero el aire se sentía pesado, como si todos fingieran estar felices. Livia se sentó al frente del salón con un gorro de fiesta en la cabeza. Sonrió, pero era una sonrisa forzada. Muy dentro de ella sabía que no era una fiesta de cumpleaños normal. Era una despedida disfrazada. Miró el pastel y se preguntó si seguiría viva para su verdadero cumpleaños. Los demás parecían preguntarse lo mismo. Después de la canción, la maestra cortó el pastel en pedazos pequeños y los repartió. Los niños tomaron sus porciones, dijeron «gracias» y regresaron a sus asientos. La mayoría no dijo nada a Livia. Algunos le desearon un feliz cumpleaños en voz baja, sin mirarla a los ojos. Ella asintió con educación e intentó disfrutar el momento, aunque se sentía falso. Miró alrededor del aula, buscando algo real a lo que aferrarse. Entonces sus ojos encontraron a Cayo. Él no había tomado una porción de pastel. No estaba sentado en su silla. En cambio, estaba de pie junto a la puerta del aula, sujetando las correas de su mochila. Su rostro estaba serio, y sus ojos parecían nerviosos, pero concentrados. Livia frunció el ceño, confundida. De repente, Cayo caminó rápidamente hacia su asiento. Dejó la mochila en el suelo, la abrió y sacó algo. Era un sobre grueso de plástico transparente. Sin esperar permiso ni preocuparse por lo que pudieran decir los demás, Cayo dio un paso al frente de la clase y levantó la voz. «Tengo la prueba», dijo con fuerza. «Vas a vivir». Todos se giraron para mirarlo. La maestra se quedó congelada a medio bocado, sosteniendo un tenedor con un trozo de pastel a medio camino hacia su boca. Algunos estudiantes se rieron nerviosamente, sin saber si era una broma. Pero Cayo no estaba bromeando. Abrió el sobre y sacó varios papeles. Había escaneos médicos en blanco y negro, algunos gráficos y unos documentos con sellos y logotipos. «Estas son pruebas reales. Son de médicos de verdad», dijo. El aula quedó en silencio. La voz de Cayo temblaba un poco, pero siguió hablando. «Hace unos meses, una ONG vino a mi barrio. Dijeron que necesitaban voluntarios para pruebas genéticas. Mi mamá dijo que debía hacerlo, así que lo hice. No pensé mucho en eso», explicó mientras sostenía una hoja. «La semana pasada, mi mamá recibió esta carta por correo. Decía, «Eres una coincidencia perfecta, 100% compatible con un niño que tiene una enfermedad rara». En ese momento no sabíamos de quién hablaba, pero ahora sí. «Eres tú», dijo mirando a Livia. «Tú eres el niño del que hablaba la carta». El aula permaneció completamente en silencio. La maestra dio un paso adelante lentamente, como si temiera romper el momento. Tomó los documentos de las manos de Cayo y comenzó a leer. Sus ojos recorrieron las páginas y su expresión se volvió más sorprendida con cada línea. Los niños no sabían qué hacer. Algunos se inclinaron hacia adelante para ver mejor, otros simplemente miraban en silencio. Livia estaba paralizada. No habló.
Tenía la boca entreabierta y las manos aferradas con fuerza a los brazos de su silla de ruedas. Cayo continuó, ahora con una voz más tranquila. Le pregunté a mi mamá. Le conté sobre Livia y lo que dijeron los doctores. Ella sacó de nuevo la carta y revisamos todo. Coincidía. Las fechas, la condición, todo. La maestra le preguntó si su madre había vuelto a contactar con la organización. Cayo asintió. Llamó anoche. Están verificando todo ahora, pero dijeron que si es verdad, significa que puedo ayudar, que puedo ser el donante. ¿Donante?, preguntó la maestra todavía sin creerlo. Cayo asintió de nuevo. Sí, dijeron que con el donante adecuado hay un tratamiento. Es experimental, pero ya lo han hecho antes. Si doy mi médula ósea, pueden intentar el tratamiento contigo. Los niños en el aula empezaron a susurrar otra vez, pero ya no era burla, era confusión, curiosidad y algo cercano a la esperanza. La maestra parecía atónita. Esto podría cambiarlo todo, dijo. Sostenía los documentos como si fueran de oro. Livia no sabía cómo sentirse. Durante semanas había aceptado su destino. Había contado los días y vivido cada uno como si fuera el último. Y ahora, ese chico callado y tímido, que apenas hablaba con nadie, estaba allí frente a ella con unos papeles que podían significar vida. ¿Por qué?, le preguntó en voz baja. ¿Por qué harías esto? Cayo bajó la mirada un segundo y luego volvió a mirarla. Porque eres mi amiga y los amigos se ayudan. Eso es todo. Las sonrisas falsas desaparecieron. Nadie fingía más. Los estudiantes que antes ignoraban a Livia ahora la miraban con nuevos ojos. Algunos se veían culpables, otros asombrados. La maestra tomó su teléfono y dijo que tenía que llamar al padre de Livia. Salió del aula rápidamente, aún con los documentos en la mano. Cayo se sentó junto a Livia y le entregó el sobre vacío. No quería decírtelo antes de estar seguro, dijo. Pero ahora lo estoy. Livia abrió el sobre de nuevo y miró los papeles. No podía entender la mayoría de lo que estaba escrito, pero confiaba en Cayo. Le temblaban las manos. ¿Esto está pasando de verdad?, preguntó. Cayo se encogió de hombros. Creo que sí. Ella sonrió. Sonrió de verdad. Por primera vez en mucho tiempo, no sabía si el tratamiento funcionaría, ni si los doctores lo aceptarían. Pero por primera vez tenía algo que nadie le había dado en semanas. Esperanza. Esperanza real, sólida. Y había venido del chico callado con la vieja mochila. Enrique no perdió ni un segundo. Justo después de recibir el sobre de manos de la maestra, corrió al hospital con los documentos fuertemente agarrados. Ni siquiera se tomó el tiempo de leerlos completamente. Solo sabía que eso podía ser la respuesta que había estado buscando. Cuando llegó, pidió hablar directamente con los médicos principales que atendían el caso de Livia. En una pequeña oficina cerca del ala pediátrica, extendió los documentos sobre el escritorio frente a dos especialistas. Es una coincidencia perfecta, dijo Enrique con voz firme. Estas son sus pruebas genéticas. Cayo, un estudiante de su escuela. Sus resultados coinciden exactamente. Los doctores examinaron los papeles cuidadosamente. Por un momento parecieron impresionados. Se miraron entre ellos, susurraron y revisaron términos médicos. Enrique sentía su corazón acelerarse. Después de todos los tratamientos fallidos y tanto dolor, finalmente había una oportunidad real. Pero entonces los doctores se recostaron en sus sillas. Uno de ellos suspiró y negó lentamente con la cabeza. No podemos proceder, dijo. Enrique estaba confundido. ¿Qué quiere decir con que no pueden proceder? Es compatible. Esto es exactamente lo que dijeron que necesitábamos. El médico se veía incómodo. No es familia, respondió. No tiene ningún vínculo legal con ella. No podemos realizar un trasplante de médula ósea sin el permiso de un tutor legal verificado o un parentesco directo. Es la política del hospital. Es la ley. Enrique no podía creer lo que estaba escuchando.
¿Entonces me está diciendo que dejarán que muera por culpa del papeleo? El otro doctor intervino tratando de explicarlo con suavidad. Aunque quisiéramos hacerlo, existen comités éticos, equipos legales, procedimientos que debemos seguir. Si algo sale mal, seríamos responsables. Y como él también es un niño, la situación se vuelve aún más delicada. La ira de Enrique comenzó a crecer. Durante meses había suplicado soluciones, había gastado fortunas en especialistas y viajado por todo el mundo. Ahora que por fin había un donante compatible, el sistema le decía que no. No porque fuera imposible, ni porque fuera peligroso, sino por una norma. Una norma que no se preocupaba por salvar la vida de su hija. Decidido a no rendirse, Enrique empezó a hacer llamadas. Contactó abogados, directores de juntas médicas, funcionarios del gobierno, cualquier persona que le debiera un favor. Como empresario poderoso, había ayudado a muchos en el pasado, y ahora esperaba recibir algo de ayuda a cambio. Pero incluso con toda su influencia, nada avanzaba. Los hospitales tenían miedo. Nadie quería romper el protocolo. La situación involucraba a 2 niños. Nadie quería asumir el riesgo. Cada vez que alguien escuchaba su petición, dudaba. Le prometían que lo revisarían, o decían, lo llamaremos después. Pasaron los días, y nadie le dio una respuesta concreta. Enrique se volvió más desesperado. Preguntó si podía adoptar a Cayo solo para crear un vínculo legal. Pero el proceso de adopción tardaría meses, tal vez años. No había tiempo para eso. Incluso ofreció dinero para acelerar el trámite, pero le advirtieron que hacerlo tendría graves consecuencias legales. Enrique, un hombre acostumbrado a controlar todo, ahora se encontraba nuevamente impotente, detenido por formularios, leyes y personas demasiado asustadas para actuar. Mientras él luchaba contra el sistema, Cayo y su madre también buscaban una salida. Cayo le contó todo a su madre, las pruebas, los resultados y la situación de Livia. Su madre, sorprendida pero decidida a ayudar, comenzó a hacer llamadas también. No tenía contactos poderosos como Enrique, pero tenía su propia fuerza. Habló con voluntarios de salud locales, ONGs, y médicos que habían ayudado a su comunidad en el pasado. Un nombre se repetía una y otra vez: el doctor Martín Herrera, un médico respetado conocido por trabajar con casos raros y urgentes en todo el mundo. Había participado en misiones médicas, tratando a pacientes que no tenían otras opciones. La madre de Cayo logró conseguir una dirección de correo electrónico para contactarlo. Esa noche, le escribió un mensaje largo y emotivo. Le explicó todo, desde los resultados genéticos hasta la negativa del hospital. Adjuntó copias escaneadas de los documentos y le rogó que considerara ayudar. Envió el correo y esperó. Pasaron las horas. Luego, a las 3:12 a.m., su teléfono vibró. Era una respuesta del doctor Herrera. Había leído la historia. La creyó y dijo que sí. La respuesta del doctor Herrera fue clara y directa. Dijo que el caso era urgente, pero que estaba de acuerdo con la decisión de evitar el sistema hospitalario. He visto esto antes, escribió. Cuando la burocracia se interpone entre una vida y una cura, debemos elegir la vida. Dio instrucciones. Cayo y su madre tendrían que viajar. El procedimiento no se realizaría en su país. Era demasiado arriesgado. Él organizaría todo en una clínica privada en otro lugar, una que no hiciera demasiadas preguntas. No sería un hospital grande, pero contaba con todo lo necesario para la operación. Ya había hecho ese tipo de trasplantes antes. Si la compatibilidad es real, dijo, entonces la niña tiene una oportunidad verdadera. La madre de Cayo respondió de inmediato, preguntando qué necesitaban llevar. El doctor Herrera le pidió que mantuvieran todo en secreto. No quería atención mediática ni la intervención de otros médicos locales. Lo hacemos por ella, escribió. No por aprobación ni por titulares. Cayo, escuchando desde la puerta, sintió que la esperanza volvía a encenderse. Las cosas estaban avanzando. Al día siguiente, Cayo y su madre se reunieron con Enrique.
Al principio, Enrique se sorprendió de que tuvieran noticias. Pero cuando la madre de Cayo le entregó una copia impresa del correo del doctor Herrera, entendió lo que habían hecho. Después de leer cada palabra, levantó la vista con una expresión seria. ¿Están dispuestos a salir del país por esto?, preguntó. Cayo asintió sin dudar. Su madre añadió: Ya hemos empezado a prepararnos. Solo necesitamos apoyo para el viaje. Enrique no lo dudó. Prometió encargarse de todo: vuelos, documentos, cualquier cosa que necesitaran. Por primera vez en semanas, sintió que finalmente estaban avanzando. Enrique contactó a una compañía de aviones privados, preparó los registros médicos y pidió a uno de sus asistentes que coordinara la logística. Todo debía hacerse en silencio. Si alguien se enteraba, la operación podría detenerse. Livia aún no sabía todo el plan. Solo sabía que algo estaba ocurriendo, algo que podía darle una verdadera oportunidad. Cayo miró a Enrique y dijo con firmeza: Lo haremos juntos. Y desde ese momento, el plan para salvar a Livia entró en acción. Con solo unos días restantes, Enrique tomó su decisión. Ya no había tiempo para esperar, ni para reuniones, ni para rogarle al sistema. Iba a asumir el riesgo. Todo ya estaba organizado en secreto. El avión estaba listo. La clínica privada en el extranjero, donde el doctor Herrera los esperaba, había sido notificada y preparada para recibirlos. Cayo y su madre llegaron temprano en la mañana, ambos con pequeñas bolsas que contenían solo lo esencial. No llevaban mucho, solo algo de ropa y los documentos que el doctor Herrera había solicitado. Enrique los recibió personalmente, estrechó la mano de Cayo y volvió a agradecerle. Livia ya estaba en la pista, acostada en una camilla dentro del pequeño avión. Su estado había empeorado durante la noche. Su rostro estaba pálido y apenas tenía fuerzas para hablar. Pero cuando vio a Kyo subir al avión, sonrió. El vuelo fue silencioso. Todos estaban concentrados. Cuando aterrizaron, una ambulancia los esperaba para llevarlos directamente a la clínica. Había llegado el momento. Livia y Cayo fueron llevados a salas de preparación separadas. La cirugía comenzaría pronto. Dentro de la clínica, el ambiente era tenso. Los médicos trabajaban con rapidez para preparar ambos quirófanos. El cuerpo de Livia estaba débil y había riesgos con la anestesia, pero no había elección. Esta era su única oportunidad. Mientras tanto, Cayo yacía tranquilo en la cama del hospital, ya conectado a las máquinas. No se quejaba, no lloraba. Cuando la enfermera le preguntó si estaba nervioso, respondió: No, solo quiero que ella esté bien. En la sala de al lado, Livia recibía las últimas indicaciones. Las enfermeras le recordaron que su cuerpo tardaría en aceptar el trasplante. Ella asintió, apenas pudiendo mantener los ojos abiertos. Enrique estaba cerca, observando todo. Por primera vez se sentía impotente. No por el dinero ni por la política, sino porque ahora todo dependía de la medicina, la suerte y el valor de 2 niños. Las cirugías comenzaron. 2 equipos de médicos trabajando al mismo tiempo. Pasaron las horas. Las enfermeras entraban y salían de las salas. Enrique esperaba en el pasillo, mirando el reloj, repasando todo en su mente. Cada minuto parecía 1 hora. Caminaba de un lado a otro, se sentaba, se levantaba y volvía a caminar. Revisaba su teléfono una y otra vez, aunque no había llamadas ni mensajes. Pensaba en lo cerca que había estado de perder a su hija, y en lo cerca que aún podía estar. Pensaba en Cayo, un niño que no tenía nada, pero lo había dado todo. Enrique se dio cuenta de cuántas veces había pasado junto a personas como Cayo sin notarlas. Siempre estaba demasiado concentrado en sus negocios, en su dinero, en su estatus. Y ahora, la única persona que podía salvar a Livia no era un médico famoso ni un contacto poderoso. Era un niño callado de un barrio pobre, con una mochila vieja y un corazón noble. Enrique sintió vergüenza. Con todo su poder, no había podido salvar a su hija. Cayo sí. Las lágrimas llenaron sus ojos.
pero la secó rápidamente. No podía derrumbarse aún. Tenía que mantenerse fuerte hasta el final, hasta que se abriera la puerta y alguien le dijera el resultado. Finalmente, después de muchas horas, una enfermera salió y llamó el nombre de Enrique. Él se levantó de inmediato. Momentos después, el doctor Herrera entró al pasillo, quitándose los guantes y la mascarilla. Su expresión era seria al principio, y Enrique se preparó para lo peor. Pero entonces, el doctor asintió ligeramente. El procedimiento fue un éxito, dijo. Enrique no supo cómo reaccionar. Sus manos temblaban y su cuerpo se debilitó por un segundo. Había estado tan preparado para recibir malas noticias que escuchar algo bueno le parecía irreal. Está estable, añadió el doctor. El trasplante salió bien. Ahora debemos esperar. Enrique preguntó por Cayo. El doctor asintió otra vez. Está descansando. Lo hizo muy bien. Enrique lo agradeció una y otra vez, casi sin poder hablar. El doctor Herrera le puso una mano en el hombro. Tomará tiempo, pero si su cuerpo acepta la médula, tendrá una verdadera oportunidad. Enrique se volvió a sentar, esta vez con alivio en el pecho. No había terminado, pero habían superado la parte más difícil. La cirugía había terminado. Ahora todo dependía de ella. Unas horas más tarde, Livia abrió los ojos lentamente. Las luces sobre ella eran suaves, y todo se sentía tranquilo. Parpadeó varias veces, tratando de entender dónde estaba. Una enfermera la vio y llamó al doctor. El doctor Herrera entró, revisó sus signos vitales y sonrió con dulzura. «Estás despierta», dijo. «Eso es bueno», dijo el doctor Herrera con una sonrisa. Enrique entró justo después, sosteniendo la mano de su hija con cuidado. «Lo hiciste muy bien, mi amor», susurró. Livia intentó hablar, pero su garganta estaba seca. La enfermera le ofreció un poco de agua. Después de unos sorbos, miró a su padre y le hizo la primera pregunta que se le vino a la mente. «¿Dónde está el chico que me salvó?» La sonrisa de Enrique desapareció. Bajó la mirada por un momento. Había esperado esa pregunta, pero aún así no sabía cómo responderla. Miró a la enfermera, luego al doctor. Nadie dijo nada. El silencio llenó la habitación. Entonces Enrique finalmente respondió, pero no con palabras. Sus ojos se llenaron de lágrimas y apretó suavemente la mano de Livia. Esa fue la respuesta. Silenciosa, pesada, real. Livia miró el rostro de su padre y entendió sin necesitar más explicaciones. Su sonrisa se desvaneció y sus ojos se quedaron fijos en el techo durante largo rato. Enrique le acarició el cabello con los dedos. «Él está bien», dijo al fin. Aunque las lágrimas seguían cayendo, hizo algo que nadie más pudo hacer. Te dio otra oportunidad. Livia cerró los ojos nuevamente, no para dormir, sino para recordar. Imaginó a Cayo sentado a su lado en el banco de la escuela, mostrándole sus dibujos, riendo con sus historias. Recordó el pequeño libro de recuerdos que él le había regalado. Recordó su voz tranquila cuando le decía que todo estaría bien. Ahora estaba acostada en una cama en otro país, viva gracias a él. El chico que no tenía nada le había dado todo. Enrique se quedó a su lado, aún sosteniendo su mano. No hablaron mucho después de eso. No había nada más que decir. Solo el tiempo diría lo que sucedería después. Pero en ese momento, ambos sabían una cosa. Cayo había cambiado sus vidas para siempre. Unos días después de la cirugía ocurrió algo increíble. Cayo despertó tras el largo procedimiento y varios días inconsciente en la sala de recuperación. Sus ojos finalmente se abrieron. Las enfermeras fueron las primeras en notarlo y rápidamente llamaron a los médicos. Enrique estaba sentado en el pasillo de la clínica cuando escuchó la noticia, pero alguien corrió más rápido que todos. Livia, sin silla de ruedas, sin necesitar ayuda. Corrió por el pasillo con lágrimas en los ojos y una gran sonrisa en el rostro. Sus piernas, antes débiles e inmóviles,
Ahora se movían con fuerza y confianza. Entró corriendo a la habitación de Cayo y lo abrazó con fuerza antes de que él pudiera incorporarse. Cayo la miró confundido por un segundo, pero luego sonrió al ver su cara. «¿Estás caminando?», susurró. «Sí», respondió ella. «Gracias a ti». Los doctores confirmaron lo que todos apenas se habían atrevido a esperar. El trasplante había funcionado más allá de lo esperado. El cuerpo de Livia estaba respondiendo, y el tratamiento que nunca había funcionado antes finalmente mostraba resultados. Su recuperación había comenzado, y por primera vez parecía real. La noticia de lo sucedido no tardó en difundirse. Lo que comenzó como una historia local, pronto se convirtió en una sensación mundial. Periodistas de todo el país llegaron a la clínica, y pronto se unieron reporteros internacionales. Los titulares se esparcieron rápidamente. Un niño pobre salva a la hija de un millonario. Todos querían saber quién era Cayo. La gente estaba asombrada de que alguien tan joven y con tan poco hubiera hecho algo tan desinteresado. Las ofertas comenzaron a llegar. Cadenas de televisión lo invitaban a entrevistas, escuelas querían darle becas, empresas ofrecían dinero, ropa y aparatos electrónicos. Una gran organización benéfica incluso quería poner su nombre a un premio. La oficina de Enrique se llenó de llamadas de personas que querían apoyar a Cayo o convertir la historia en una película. Pero Cayo no se interesó por nada de eso. No quería cámaras ni aplausos. Cuando un reportero le preguntó qué recompensa esperaba recibir, simplemente respondió: «No lo hice por una recompensa, solo quería que ella viviera». Su madre estuvo de acuerdo. Todo lo que querían era volver a casa y vivir en paz, como antes. Un año después, todo había cambiado. Y sin embargo, lo más importante seguía igual. Livia cumplió 8 años. Pero esta vez no fue una celebración apresurada ni triste. Fue una verdadera fiesta. El patio de su casa estaba lleno de globos, música y risas. Sus amigos de la escuela corrían con regalos y tarjetas hechas a mano. Había mesas llenas de comida, juegos en las esquinas e incluso un mago que hacía trucos para los niños. Livia llevaba un vestido amarillo brillante y el cabello recogido en una coleta. Sí, su cabello había vuelto a crecer. Sus mejillas estaban llenas de color. Su voz era fuerte y su sonrisa constante. Enrique observaba desde lejos, tomando fotos y abrazando a los invitados. Y justo al lado de Livia estaba Cayo. Llevaba la misma mochila vieja, remendada y descolorida, pero ahora se sentía diferente. Era un símbolo. No la reemplazó por una nueva, aunque pudo hacerlo. Esa mochila se había convertido en parte de su historia. La llevaba con orgullo, como una medalla de honor. Durante la fiesta, después del pastel y las canciones, Livia tomó a Cayo del brazo y lo llevó a un lado. Se sentaron en el borde del porche, alejados del ruido por un momento. «¿Crees que viviré de verdad ahora?», preguntó ella. Su voz no sonaba asustada, sino llena de esperanza. Cayo la miró y asintió. «Sí, vivirás, te lo prometo», dijo con una certeza tan firme que no dejaba espacio a la duda. Livia le creyó cada palabra. Se quedaron en silencio un rato, observando a los demás niños correr y jugar. Era todo lo que ella alguna vez había soñado. Ya no necesitaba hospitales, enfermeras ni tratamientos diarios. Su cuerpo se fortalecía, su energía regresaba, y cada examen médico mostraba mejores resultados. Su vida ya no se medía en días ni en horas. Estaba abierta, llena de posibilidades. Y Cayo, el niño que una vez se sentó a su lado en el recreo cuando nadie más lo hizo, había ayudado a que eso sucediera. No usaba capa, pero era su héroe igual. Dentro de la casa, cuando la mayoría de los invitados ya se había ido, Enrique se quedó solo en la sala. Miró alrededor, las decoraciones, las fotos tomadas durante la fiesta, los regalos que aún se abrían. Pero algo llamó más su atención que todo lo demás. En la pared, junto a los retratos familiares y los certificados escolares, había un marco de madera sencillo.
Dentro del marco estaba la misma radiografía y el documento médico que Cayo había sacado de su mochila casi un año atrás. El papel estaba algo arrugado, pero protegido detrás del vidrio. Debajo de la imagen había una pequeña frase escrita con tinta negra. Prueba de que el amor no necesita una cuenta bancaria, solo coraje. Enrique lo había colocado allí él mismo. Quería que todos los que entraran en su casa lo vieran y entendieran lo que significaba. Era un recordatorio, no de dinero ni de poder, sino de corazón, de valentía, de amistad, de un niño que no necesitó riqueza para hacer algo grandioso, solo el valor de actuar cuando más importaba. Ese documento enmarcado se convirtió en algo más que un recuerdo. Se volvió un símbolo. Los visitantes solían detenerse a leer la frase y preguntar por la historia detrás de ella. Enrique se las contaba, pero nunca con orgullo hacia sí mismo, sino con admiración hacia Cayo. Livia, ahora llena de vida, señalaba el marco cada vez que alguien nuevo llegaba a la casa y decía: «Así es como sigo aquí». Cayo no presumía, no cambió. Volvió a su escuela normal, con sus viejos amigos y su misma personalidad tranquila. Pero los que lo conocían sabían que había hecho algo enorme. Había cambiado una vida, tal vez más de una. Y aunque nunca pidió fama ni recompensas, el mundo lo había visto. El 8º cumpleaños de Livia no fue solo una celebración de su vida. Fue una celebración de todo lo que había pasado. De la supervivencia, la bondad y la valentía. Y en el centro de todo estaba el recuerdo de aquel momento en que un niño sencillo llevó un milagro en su mochila y lo compartió sin pedir nada a cambio. Finalmente, hemos llegado al final de esta historia. Estoy inmensamente feliz de que hayas llegado hasta aquí. Muchas gracias por vernos. Comenta abajo qué te pareció y cuál fue la mejor o la peor parte. No olvides suscribirte. Hasta la próxima.